19:04, bienvenidos a Puntos de Vista. Arrancamos ahora formalmente el programa con muchísimo que contar. Feliz Pascua para todos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Feliz Pascua. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Igualmente, gracias a toda la gente que se fue sumando a la programación especial que tuvimos en la Semana Santa. Esperamos que lo hayan pasado bien en familia, reflexionando, en algunos casos también aprovechando para hacer turismo interno y ya de vuelta ahora con las actividades normales en esta semana, con mucha información y, como decíamos un poquito más temprano, Diego, preparados ya para lo que va a ser finales de abril. Vos sabés que uniendo nomás el punto de la Pascua a la Semana Santa, el día de ayer en muchos lugares hubo homilías que se centraron en la responsabilidad política de los fieles cuando los sacerdotes hablaban de la importancia del voto, de honrar el voto, de respetar el voto y de elegir a conciencia, de manera honesta, quien uno piensa que es la mejor candidata o candidato. Esperemos que hayan reflexionado. Siempre suelen decir esto, pero después vemos que hay cosas que se repiten. A veces nos hacemos luna con flecha de nuestra integridad o nuestra fe con la decisión política que tomamos, y a lo mejor deberíamos pensar un poco también con esos valores para elegir gente que sea más potable o que sea potable por lo menos. Exactamente, recordar que una responsabilidad cívica, aunque siempre está un poco la duda y el debate, es un derecho, es una obligación. Mucha gente ya lo impone directamente como una obligación en el tener que ir a votar, pero lo cierto y lo concreto es que en estas últimas semanas de abril se va a estar hablando muchísimo de todo eso, así que siempre le instamos a la gente a tomar todas las informaciones, sean sesgadas o no, pero de ahí hacer uno mismo su filtro, ¿verdad? Para saber un poco, para analizar un poquito también cuál es la situación, porque a estas alturas, Diego, cada uno ya va a llevar agua a su pozo. Exactamente, y justamente hoy tenemos una información, vamos a mirar un poco con respecto a otras elecciones, para hablar en los tiempos en que en realidad no se elegía, había una simulación casi de votación, y hoy en día, con todas las imperfecciones que hay en el sistema electoral, salvo rarísimas excepciones, se cumple la decisión del soberano. El pueblo elige en Paraguay y el pueblo le pone a sus autoridades. Después podemos analizar si son buenas o malas decisiones, pero creo que nadie nos puede quitar lo que hoy es un derecho y se mostró en muchas ocasiones cuando incluso ganó la oposición, que se respeta la soberanía del pueblo. Insisto, en algunos casos hubo denuncias de irregularidades, pero en general la constante ha sido que han ganado, han llegado a los cargos quienes más votos tuvieron. Un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir su historia, dicen muchas veces. Así que en este caso tenemos que conocer y recordar, por sobre todo rememorar algunos hechos. Y eso es lo que vamos a estar haciendo desde el día de hoy, Diego, con imágenes de archivo siempre que nos proporcionan nuestros compañeros y compañeras de ese departamento, y recordando un poco votaciones anteriores. Exactamente, vamos a hablar de eso, así que estén atentos para recordar, para mirar un poquitito, para anotar los cambios también de lo que ha sido el sistema electoral, de lo que ha sido el cambio de régimen también en nuestro país, en esta elección donde se proponía como candidato a quien ya era presidente de la República, Alfredo Stroessner, en esos afiches que estamos viendo para el periodo 83-1988. Fíjate vos la frase que está en la parte de arriba: asegure el futuro. Hablando de que con él básicamente ya todo iba a continuar asegurado, iba a continuar un poco el mismo camino. Esta era la campaña de aquella época. Decíamos, vamos rememorando un poquito con estas imágenes de archivo y vamos a ir haciéndolo con diferentes años, diferentes décadas también, de cómo se iban realizando las elecciones. Arrancamos por esta, que tiene que ver con este periodo predemocrático, donde directamente, por más de que se iba a elegir a través de elecciones, de votaciones, estábamos inmersos en esta dictadura. Y esa era la votación del dictador en aquel momento, Alfredo Stroessner. Y ahí se lo ve a varios de sus ministros, Sabino Augusto Montanaro, si la memoria no me traiciona, ese es Peña, quien era ministro de Educación en ese momento, ya nos corregirán en caso contrario. Pastor Coronel también se lo veía por ahí, Fotoski también anda por ahí detrás con su cámara, hablando un poquitito, Juan Ramón Chávez también ahí, entre otros miembros de lo que era el gobierno de Alfredo Stroessner en el momento de su votación
Entonces una elección en la que tuvo como contrincante, por decirlo de alguna manera, al liberal Enzo Doldán, que aparecía como candidato del entonces llamado Partido Liberal, solamente así, Partido Liberal, a secas, digamos. Los liberales estaban, digamos, divididos a su vez en algunas facciones. Muchos se negaban a participar de las elecciones por ser un fraude, una simulación. Claro. Doldán se presentaba y también recibía críticas por eso, aunque en su momento también criticaba y decía que se había hecho, habían sido ilegítimas las elecciones. Estas imágenes son de la década del 80, la votación, las elecciones que se realizaron en el año 1983 específicamente, en donde según el conteo de aquella época, Alfredo Stroessner volvía a ganar, en este caso, en esa elección del 83, con un 90% del total de los votos. 90% para Stroessner, para el Partido Liberal Radical 5.7% y en tercer lugar el Partido Liberal con 3.2%. Ah, sí. Hablando un poquitito, sí, había dos partidos liberales en realidad, el Partido Liberal y el Partido Liberal Radical, y luego se formó el PLRA con la unión de estos partidos que continuaron con la tradición. Periodo 83-88. Están las imágenes entonces del momento de la votación. Y fíjate, Diego, lo que sale, por ejemplo, en la tapa de los diarios de la época. Dice que las elecciones se realizaron con un clima de normalidad en todo el país. Había estado de sitio para poder realizar estas elecciones y no se permitía el ingreso al país de los exiliados que llegaron por vía aérea procedentes de Argentina, por ejemplo. Eran expulsados de vuelta. Esto fue el domingo 6 de febrero de 1983. Ya el régimen de Stroessner había conseguido la posibilidad de que sea reelegido de manera interminable. Recordando un poco el momento. Había variaciones un poco en las votaciones de aquella época, porque en el periodo anterior, del 78, lo que era el periodo del 78 al 83, Stroessner había ganado por un margen menor, pero no era muy grande la diferencia, porque hablaban de un 85% de los votos que le permitieron a él ir de ese periodo del 78 al 83. Y en el siguiente, como que dando el mensaje político de haber afianzado aún más su figura, ya ganaba supuestamente con el 90% de los votos. Algo que ahora mucha gente te va a decir que era imposible. ¿O vos crees que sí, que esos datos eran reales? Y los números, después se comprobó que eran elecciones absolutamente ficticias. Claro. A tal punto que cuando es elegido con el fin de la dictadura, Andrés Rodríguez, se hablaba de que habían sido elecciones libres pero no limpias. Porque los padrones eran un desastre, porque el manejo era... claro, ni siquiera teníamos instituciones como el Tribunal Superior de Justicia Electoral que se encargaba de organizar, o que se encarga hoy de organizar las elecciones con una ley electoral ya más acorde a los tiempos y que permite realmente transparencia. Imágenes de archivo, entonces, para acompañar el momento que vivimos. Nosotros creemos que es muy importante, como decía Fernanda, recordar el pasado, y que es muy importante también en el marco ya de lo que van a ser las próximas elecciones, hablar de esto, un tiempo donde el voto no significaba demasiado. Hoy en día podemos elegir, ojalá que no nos equivoquemos, que elijamos a conciencia y que después no nos sintamos sorprendidos si nos decepcionan, porque suele ocurrir. Claro. Pero hagamos nuestra parte nosotros, votar a conciencia por quienes creemos que son los mejores candidatos o candidatas. Hoy he escuchado un poco también que es momento, en este horario, en estas fechas ya, de analizar la situación, ver las propuestas, y el día de mañana sí nos decidimos por votar por alguna de estas personas que van haciendo públicas sus propuestas, que también eso sirva para que después podamos decir, bueno, ¿hizo o no fulano de tal a quien yo voté lo que prometió que iba a hacer, lo que era su propuesta, hasta dónde pudo llegar ese candidato a realizar todo lo que prometió durante la campaña en caso de que llegue al poder? Porque a veces lo hacemos con los presidentes, ¿verdad? Sí. En su discurso de asunción, al año comparamos. Prometió esto, no cumplió, prometió esto otro, no cumplió.
pero nos olvidamos de los senadores, diputados, que llegan también con un nivel de promesa. Impresionante. Parecen los magos, las cosas que prometen. Sí. A ver si cumplen. Vamos a hacer el ejercicio, ¿verdad? Muy bien, así que todos los días vamos a tener estas novedades, también nosotros, novedades digo en el sentido de mirar un poco para atrás. Y hablando de eso, ha sido un día lunes de mucha información, de muchas noticias muy importantes, dos de ellas vinculadas al ambiente del transporte. Sí. Una, desde la Fiscalía llega esta noticia de una imputación a un exministro del gobierno, Horacio Cartes. Relacionado al caso Metrobús. ¿Cuántos años han pasado, Diego? Y ahora recién tenemos avances en este sentido. Con el cambio de Fiscalía. Con el cambio de O Fiscalía. esto ya estaban preparando antes y coincide. Ya vamos a preguntar. Pero ahí está el documento que habla de esto. Imputaron al exministro Jiménez Gaona por el caso Metrobús. El Ministerio Público imputó al exministro y a otros dos exfuncionarios de obras públicas por lesión de confianza por el caso del fallido proyecto conocido como Metrobús. Ahí estamos teniendo la imagen, si podemos volver un poquito arriba para mencionar un poquito los nombres, específicamente acá está. Ramón Jiménez Gaona, Marta Regina Benítez y Alcides Alcaraz. Marta Regina Benítez, que en este caso va mencionando también todo lo que tiene que ver con sus datos y el hecho punible de lesión de confianza. Guillermo Alcides Alcaraz también por el mismo hecho. Vemos un poquito más abajo. Ahí menciona, sí, lesión de confianza también en ese caso y va detallando en el acta de imputación cuáles son los argumentos del Fernanda, Ministerio Público. En el caso de Marta Regina Benítez y Alcides Alcaraz, ambos habían sido viceministros Sí. de Finanzas y están imputados por lesión de confianza, reiteramos, por el caso del proyecto Metrobús. En febrero pasado recién, la fiscal Estefanía González, que es la que imputa el día de hoy a estas tres personas, tres exfuncionarios, le había tomado la declaración indagatoria a los denunciados. Y de esa manera mencionaron que se logró evitar que la causa llegue a prescribir, un temor enorme que ya veníamos hablando como una posibilidad casi total, como una confirmación ya por parte de varias personas, políticos incluso, que denunciaban que en todos estos años el caso prácticamente fue cajoneado en este caso. Y lo que mencionan es que al haber tomado la declaración indagatoria en febrero pasado, se ganaron 5 años más para poder continuar con las investigaciones, con los datos que puedan llegar a esclarecer y a llegar a una sanción penal si es que se dan las condiciones, en este caso del fallido proyecto del Metrobús. Muy bien, ahí estamos viendo en el documento elementos de sospecha. Entre algunos de los elementos de sospecha con los que el Ministerio cuenta, se citan los siguientes: informe final de auditoría combinada al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones elaborado en el mes de agosto de 2018 por la Contraloría General de la República, obrante a Fogastal, del cuaderno de investigación fiscal. También un memorándum del 13 de febrero de 2019 emitido por la Municipalidad de Asunción, donde informa la falta de autorización para las obras del Metrobús. También acta de entendimiento firmado por Obras Públicas con Mota-Engil Construcción S.A. de fecha 23 de octubre de 2018. Otros documentos, dictamen, dice número 1545, por la asesoría jurídica del MOPC, obrante a Focas 95. Otro dictamen emitido por la asesoría jurídica también del MOPC. Nota de preaviso de suspensión de los trabajos de la obra en el corredor Metrobús de fecha 13 de agosto del 2018, emitido por Mota-Engil, entre otros de los documentos que figuran entonces en esta imputación
Nota de aviso de imposibilidad de ejercicio de acceso a las obras del corredor Metrobús, también emitido por Motangil. Informe de intervención al proyecto Metrobús elaborado por Sixto Morínigo. 9. Nota emitida por la Municipalidad de San Lorenzo, donde informa que el municipio no dio autorización alguna para la ejecución de los trabajos del proyecto Metrobús, entre otros documentos. Un memo también por el que MEOPC remite certificados. Un informe final de auditoría de cumplimiento del Ministerio de Obras Públicas también. Después ya declaración testimonial de Gladys Viviana Espínola Ibarra, María Laura Talavera y otros testigos que también declararon en la causa. Sí, son varios los documentos, las declaraciones, de todo un poco. Lo que dice específicamente, y una de las partes, uno de los puntos más importantes del documento es en donde menciona la imputación que Jiménez Gaona en su momento, Ramón Jiménez Gaona, el exministro, en su carácter en aquel entonces de ministro de Obras Públicas, no habría cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra, que impidieron, menciona específicamente, la viabilidad de la culminación de los trabajos. Allí está la parte de solicitud, la fundamentación del plazo de investigación también que van pidiendo. En los hechos relatados específicamente es donde estaría este punto de cuáles fueron finalmente los incumplimientos en este sentido de Jiménez Gaona, y también se señala que en el año 2018, cuando se cesó la construcción por parte de la empresa contratista, la administración de Ramón Jiménez Gaona no contaba con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo, que es ese documento que estabas mencionando, Diego, y así como tampoco de la Municipalidad de Asunción. Allí también menciona y solicita la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y real. Específicamente habla de que se presente, o por lo menos el Ministerio Público solicitar a la justicia esta aplicación de medidas cautelares, una fianza personal o real, prohibición para las personas imputadas para evitar que salgan del país sin previa autorización, la obligación de fijar un domicilio, medidas que disponga en este caso la justicia, la obligación de presentarse mensualmente al juzgado. Específicamente. No hay pedido de privación de libertad. No hay pedido ni de algo en específico, como alguna medida menos grave también. No hay medida cautelar, digamos, más que la prohibición de salida del país y la fianza que piden también, ¿verdad? Fíjate ahí abajo, sí, Diego dice, se requiere la aplicación de la medida de inhibición general de enajenar y gravar bienes. Exactamente. Con respecto a uno de los imputados, me imagino que es respecto a Ramón Jiménez Gaona específicamente. Lo que dice también este escrito en otro de sus puntos es, y explica en este caso, que hay elementos de sospecha suficientes sobre la existencia del hecho de lesión de confianza y participación de estos 3 imputados en el mismo. De alguna u otra manera participaron. Y esta ya es la parte del petitorio. El relatorio es en donde se detalla esto que estaba yo mencionando. Ahí están los nombres entonces: Ramón Jiménez Gaona, Guillermo Alcides Alcaraz, ahí está. Marta Benítez. Ahí sí. Imponer medidas alternativas a la prisión preventiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 del CPC, imponer la inhibición de enajenar y gravar. Así que esperaremos la audiencia correspondiente. Una medida alternativa a la prisión, dice. Sí, o sea que imponer medidas alternativas a la prisión preventiva. Por eso sería algún arresto domiciliario. Podría ser o no. Lo que decida el juez que vaya a entender en esta causa. Muy bien. Hablábamos hoy de que la Fiscalía era uno de los puntos centrales de la noticia, y tiene que ver con esto también uno de los gestos políticos que tuvo, ni bien llegó a la Fiscalía General, el nuevo, todavía nuevo podemos decir, Fiscal General Emiliano Rolón, y tiene que ver con el ingreso finalmente de la Contraloría a la Fiscalía para revisar parte de lo que ha sido el movimiento administrativo, podríamos decir, el manejo de la plata, por un lado de la Fiscalía, y también el manejo de algunos expedientes.
Exactamente. Así que ya está la Contraloría ahí. Los representantes de la Contraloría General llegaron esta mañana bien temprano a la sede del Ministerio Público, se estuvieron reuniendo con el fiscal general del Estado y él, Emiliano Rolón, les hizo entrega de un documento a través del cual pide la desestimación de la acción de inconstitucionalidad solicitada en su momento por la ex titular del Ministerio Público, Sandra Quiñones. Con eso lo que se busca es que se permita auditar toda la documentación administrativa que mencionabas, Diego. ¿Cómo se gastó la plata? Pero más allá de eso, Fer, el tema de Contraloría es la importancia del gesto de Emiliano Rolón. Claro. Que también, digamos, él, por un lado, obviamente, retira la acción que prohibía o que impedía mejor a la Contraloría llegar, y esto también le va a tocar a él. Exacto. O sea, en su momento también él será revisado por la Contraloría, como tiene que ser en una república, las instituciones públicas controladas por las instituciones constitucionales que fueron creadas para eso. Así que de entrada es interesante, ya veremos después qué concluye el Ministerio Público, o qué concluye, mejor dicho, la Contraloría sobre su mirada al Ministerio Público. Escuchamos, porque tenemos notas al respecto. Estuvo conversando con los medios Raquel Sanabria, ella es coordinadora de auditores que se hicieron presentes el día de hoy por parte de la Contraloría en la sede central del Ministerio Público. Nosotros con este documento vamos a solicitar al Tribunal de Cuentas la entrega de los documentos para que podamos nosotros analizar los mismos. ¿De qué tipo de documento estamos hablando? El ejercicio fiscal 2022. Y posterior a eso iremos retrocediendo en la medida de las necesidades. ¿Cuáles son los puntos que van a observar? ¿Los alquileres, el uso del presupuesto? ¿Qué es lo que básicamente ustedes van a revisar? La auditoría financiera tiene que ver con la parte de presupuesto, contabilidad, todas las cuentas contables. La parte de cumplimiento ya es legalidad y más de gestión. ¿Esto cuánto tiempo tiene para presentar la resolución? Mínimamente 3 meses nos lleva el análisis. Pero a partir de las documentaciones que tengamos acceso, ¿verdad? Porque hasta ahora no tenemos todavía acceso a los documentos. ¿Esta es la primera vez que la Contraloría va a auditar de alguna forma a la Fiscalía General? Sí mismo, porque siempre tuvo inconstitucionalidad. Que todas las documentaciones del ejercicio fiscal 2022 están en poder del Tribunal de Cuentas. No hay nada a cambio. Ese proceso, por lo general, ¿cuánto duraría teniendo en cuenta que ustedes ya tienen el desistimiento? Y a partir de que nos entreguen los documentos, por lo menos 3 meses necesitamos para el análisis. Muy bien, seguimos en Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo viene la mano? Bien, tenemos que ir hablando un poquito, decíamos, de algunos números, análisis por sobre todo también que se van realizando a nivel local de lo que son las elecciones y que también incluye a consultoras, a encuestadoras de otros países. Tienen un desafío grande las encuestadoras, los sociólogos quizás, porque en general hay un descrédito a las encuestas. Porque han pasado cosas bastante curiosas, no solamente en Paraguay, en varios lugares. Por eso que muchas veces cuando termina una elección y hay encuestadoras que realmente dieron los números cercanos, Más cercanos, se destaca eso. Porque en general, lastimosamente, en muchos lugares se utilizó o se utiliza como una herramienta de propaganda política. También. Para instalar un nombre, porque nadie quiere ir detrás del perdedor. Y son métodos que hoy hay que ver si siguen funcionando. Y queremos hablar de eso, de distintas encuestas y también de algunos números de esta noche. Exactamente, por eso ya queremos saludarla. Nos quedamos parados un poquito para ir mostrando, ir viendo un poquito también en la pantalla, y ya nos acompaña Andrea Cavalcanti, de la consultora, por lo menos representante de Atlas aquí en Paraguay. Andrea, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, acá yo creo que lo más novedoso de los datos para la gente es la metodología, cómo funciona, que muchos creen que es solamente por WhatsApp, no funciona así. Son banners randômicos, aleatorios, que salen cuando uno está en su navegador, cuando está haciendo su búsqueda acerca de una información que toque Paraguay, política, y de repente te sale. Y la seguridad de la encuesta es porque tenemos un toque que se valida el IP, para que uno no puede salir a votando varias veces, y con eso se buscan más detalles acerca del género, de la renta, de la escolaridad. Atlas
digamos, propone a algunos encuestados sus preferencias electorales. ¿Así funciona o cómo es? No, no propone. Hay dos tipos de encuestas que hay que quedar muy claras. Aquellas que decimos top of mind, que lo que te viene a la mente es quién vas a votar. Y vas a decir de forma instantánea. Claro. Y otra que yo te propongo escenarios. Y entonces uno me habla, diante de tales candidatos, yo me quedo con esto o con aquel candidato. Pero eso está en la encuesta cuando se abre para aquellos que están navegando por la web. Va surgiendo ante cuál partido jamás votaría. Diante de tal y tal escenario, si no votas en ese, tu voto útil sería en cuál. Y ahí va haciendo la modulación de la encuesta. De la encuesta? Todo, bueno, dentro del periodo que está en el aire la encuesta, como es randómico, todos aquellos que estuvieran navegando por internet y que hagan preguntas acerca de Paraguay. Ejemplo, el tema más buscado en los navegadores, información de Google, es el clima, el tiempo en Paraguay. La gente entra a buscar información acerca del clima después de partidos de fútbol. Cualquier tema que uno busque, estás en tu navegador. Es randómico, no es que yo envíe a nadie. Estás navegando y te salta un banner igual a estos de propaganda y que te insta o te propone a participar de la encuesta. Y eso decía la gente que está navegando a través de un buscador. Sí. Y esta misma metodología es la que utilizaron en otros países. Sí, exactamente. Y hace ese monitoreo por tu IP para que uno no se pueda entrar a votar de forma reiterada, porque el propio proceso es randómico. De repente no vas a nunca más ver este banner. No es una propaganda que te quede de forma reiterada. Es aleatorio. ¿Y tienen forma de saber cómo se forma cómo es que se llama la población encuestada? ¿Hay forma de saber el universo de edad, sexo? Sí, porque eso se económica? pregunta. Cuando uno entra, clica en el banner y se dispone a contestar la encuesta, va a contestar tu edad, tu renta, tu nivel de escolaridad, si estás empleado o no. Son varias preguntas que están ahí. Y es claro que también el algoritmo busca con inteligencia artificial minimizar la respuesta, el efecto de la mentira, porque de repente vas a votar, tenés convicción que vas a votar un candidato A. Pero vos sos un usuario de política, vos conocés y vos decís, ¿sabe qué? Yo voy a mentir para engañar el algoritmo, voy a votar por otro. Hay factores que se llaman factores de ajuste, se llaman de calibración, porque con base en las informaciones que proporcionas de tu edad, de tu renta, hay perfiles que ya sabemos de Paraguay, inclusive que son disponibles, facilitados por la justicia electoral, de edad, de género, que esta persona con 18 años, con tal género, no votaría en este candidato. Entonces, ese 100% de seguridad, que sea verdadera tu respuesta, hay una margen que es ponderada. Y en el mismo sentido, la penetración de Internet en Paraguay permite pensar que hay una encuesta que realmente abarca todo el país. Bueno, sí, estadísticamente no hace falta tanto. La gente siempre cuestiona el número de encuestados. Para un universo de 10 millones de personas, para la estadística, de forma representativa, hasta 1000 ya sería suficiente. 348 para una fórmula. Sí. Claro que nadie va a quedarse solamente en la fórmula. Y también Atlas cuenta, el propio CEO, Andrei, él es PhD en ciencia política. Hay expertos en políticas públicas, hay otros sociólogos, hay aquellos que ya conocen Paraguay, porque el paraguayo tiene una idiosincrasia muy particular. Entonces, uno no puede fiarse solamente por los números fríos. Hay que entender el concepto y el contexto. Y es más, el periodo que fue hecha la pregunta, ¿qué pasó? Hubo estas reguladas de transportistas, entonces uno está enojado, salió que informe la prensa en contra de un partido. Es un momento que se hace la encuesta. Antes de seguir hablando acerca de cómo realizan la encuesta, ¿podemos ir mostrando, por favor, Andrea? También queremos compartir contigo. Esta fue la última encuesta realizada, si podemos ir un poquito también a los datos duros de qué es lo que termina mostrando esta última encuesta de Atlas.
acá lo que te comenté, la muestra como es que aleatorio, el margen de error que es muy bueno, 2%, entonces se acercan mucho. Y las otras que no hay, cuando yo siempre cuestiono la ficha técnica de las encuestas, Sí. no solamente a quién vas a votar o no vas a votar, el género, la renta, Claro. la escolaridad, porque todo eso tiene una influencia muy fuerte. Claro, por ejemplo, me parece significativo el tema de la edad, porque uno pensaría que estamos en un sector muy joven, pero vemos que no, que hay mucha gente entre 45 y 54 y 55 y más también que respondieron. Sí, y es más, todos siempre hablamos, el paraguayo vota así, pero ¿cuál paraguayo? ¿Paraguayo del Chaco? ¿Paraguayo de Capital? O sea, es diferente. Es otra muy vez. diferente, porque viven realidades distintas. Entonces, tu percepción de política de uno que está en Bahía Negra o Villaú es totalmente distinto de uno que está en Asunción. Andrea, en este caso estamos viendo que mayormente se abarcó, decía también, a gente que gana menos del salario mínimo. Sí, viste que fueron aquellos que más contestaron. Los que más clicaron Sí. en el link cuando les aparecía. Exactamente. Y mayormente de Asunción y Departamento Central. ¿Y qué sería Oriental Centro? Colocamos más hacia, como te digo, para Alto Paraná, por ahí, porque también hay, la zona fronteriza tiene, ya acercándose, tiene mucha influencia de otros países, tanto por el lado de Paraguay con Bolivia, Argentina, como con Brasil. Y con respecto a ese primer rango de edad, entre 18 y 24 aparece el número más bajo de gente que participó. ¿Eso se analiza también como un desgano o no se analiza ese número o desinterés por ahí de la gente más joven? Depende, porque muchos que son más jóvenes en este rango no están de repente navegando por temas de interés político. Como comenté, no va a preguntar cómo está el clima. Claro. Ellos ya tienen sus aplicaciones donde llega la información ya en su celular. Entonces, una gente que le gusta más informaciones detalladas entra ahí. Que quiere, bueno, no quiero, tu diario, por ejemplo. Yo necesito información acerca de Paraguay y busco. Lo primero lo que me sale en el navegador, yo entro y de repente sale el banner. Y los que son más jóvenes, ellos no les gustan tanto navegar por el navegador, sino que por las aplicaciones que Claro. ya tiene Que su ya celular. Ahí estamos viendo ¿El entonces, siguiente? sí. El siguiente cuadro, Sí, podemos ir viendo y explicando también con usted, los Andrea. resultados que la gente quiere ver son mucho más Claro. bien, ¿verdad? Eso es lo que la gente quiere. En este sentido, en este caso, ¿podemos explicar, por favor? Sí, bueno, acá sigue más o menos el percentual de la encuesta que fue desde marzo. Y esa pregunta, ella es totalmente top of mind. ¿Quién vas a votar? Esto ya no fue con selecciones, por así decir, con opciones. No. Y ahí ya quién va a votar. Y viste que la gente ya estaba más enterada, porque hay todavía personas que siempre como hay dos partidos, movimientos, digamos, predominantes en Paraguay, entonces la gente no se fija mucho en los demás. Claro. Pero ahora ya estamos llegando a los últimos días, entonces la gente ya sabe los que son candidatos, entonces ya puntúa directamente. Y todos que dicen núcleo duro, tenemos 40% aquellos que son seguros de que van a votar. Y esto hay que pasar, pero 40% del total, Andrea. sí, destacaron que ya están seguros. Es final, no va a cambiar. No van a cambiar su decisión. No va a cambiar. De los 1.498, 40% de estos no van a cambiar. No va a cambiar no va a su cambiar. Entonces, ya ahí ya vamos a trabajar con 60%, ¿cierto? Ok. Y ahí se pregunta si está afiliado o no está afiliado a un partido. Porque muchos están afiliados a un partido, pero se enojaron, se sienten insatisfechos y van por otro candidato. ¿Ustedes tienen ese dato también? No, este no, Eso no porque sé. preguntamos si él está afiliado al partido y ya, porque si una encuesta también tarda mucho, Claro. más que 3 minutos, la gente uno no ya termina. no contesta. Ya se pierde la calidad de la encuesta. Ok, permiso, quiero pasar un poquito por detrás de Diego para mostrar, siento que estamos muy alejados de la pantalla. Efraín Alegre y Soledad Núñez, 38,1%. Sí. Es lo que, si se puede acercar, Andrea, no hay problema. Santiago Peña, Pedro Aliana,
36.4. Esto entra todavía dentro de lo que se llama empate técnico. Es un empate técnico. Sí. Porque viste que trabajamos con 2%, para más o para menos. Entonces, para más Santiago Peña y Pedro Aliana suben a 38,4. Entonces, si el número, perdón, si el número de Alegre fuese 39, todavía está. Todavía muy cercano. Muy cercano. ¿Desde cuándo más o menos? Bueno, para Atlas 2%. Es lo que ele te ofrece. Pero a encuestadora, y no está mal que te ofrezca hasta 4 puntos. Hasta 4. 5 ya no. 5 ya, mira, 5% de universo de encuestado ya es muy significativo. Acá trabajamos con 1948. Entonces sería 1948 sería 10%. Estamos casi de... Y ese dato, perdón, quiero volver un poquito más atrás de la explicación. Esos que dijeron que van a votar seguro 40%, ¿ese es un número común si comparamos otras encuestas, otras elecciones? Sí. ¿Es un número alto o es un número No, es un número bajo? muy factible. Ok. Muy factible. De hecho, en general, 15% dependiendo del país, cuando ya está muy acerrada la competición, la competencia, menos que eso, pero 15% son aquellos que están todavía indecisos o que te dicen que van a votar en blanco, pero en el momento de la verdad, cuando están con la urna, piensan, no, ya vine hasta acá, no voy a desperdiciar mi voto. Y en el caso del tercer ubicado, en este caso la dupla Cubas-Valdés, ¿se estima cuánto más podría crecer? Payo, de hecho, 14,5 dicen que hasta 17%. Hasta ahí. Viste que sería 2% a más, sería 16,5%. Pero ahí ya sale mi percepción, no de los números de Atlas, sino mi percepción que estoy en Paraguay. Hay espacio para crecer, sí. Hasta un 17%. Pasamos a la siguiente parte también. Esta es un poco la parte que por lo general suele interesar más, que hace referencia a los candidatos a la presidencia. Y en este sentido, elecciones presidenciales dice también, pero muestra otro... Ahí hay un desglose de todo que estaba antes, porque yo necesito saber de estos que están con la edad entre 18 y 24 años, de estos, ¿cuántos son el género, masculino, femenino? ¿Cuál es la renta de esto? Porque la gente de repente cree que uno con 18 años gana menos que 2,5 millones y no necesariamente. Hay muchos jóvenes que ganan más que esto. Y ahí, y tu escolaridad, de repente vos tenés 24, pero no tenés educación superior. Y el otro tiene. ¿Y quién tiene más? Por estadística y censo, son las mujeres en Paraguay que tienen más escolaridad y se confirma. Entonces, el voto femenino con tu renta y tu escolaridad, eso maneja muy distintamente ese panorama de votación. Si hay un número ahí, perdón, no sé si estás queriendo seguir un orden, pero quería preguntar nomás el último punto. Voto pasado para presidente. ¿A quién votó en el último? Sí. Esto se hace con base en Tribunal Superior de Justicia Electoral. Por ahí se puso Soledad Núñez, aunque no estuviera, pero sí porque estaba Efraín. Entonces, como él es el cabeza de la fórmula, y vamos por él. Ok. Yo quería volver un poquito a lo que es, aquí, afiliación partidaria. Ajá. La afiliación partidaria de los votantes, ¿cómo se estuvo distribuyendo, Andrea? No, ¿en qué sentido? Hace referencia a eso, ¿verdad? Sí, porque fueron 1948 encuestados. ¿De cuánto esos no son filiados a ningún partido político? Y de estos 34,6 no son ni afiliados a Partido Liberal, Concertación o Partido Colorado, y no marcaron los demás. Y ahí uno percibe, porque es muy fuerte la presencia de dos, está muy polarizado. ¿Y se puede saber cuántos liberales votarían a Peña o cuántos colorados votarían a Efraín Alegre?
No, porque no hay ese cruce. Yo pregunto a usted, ¿sos filiado a algún partido? Claro, Yo pregunto si no sos filiado, no si estás filiado. Pero de la encuesta participaron mayormente afiliados liberales o afiliados colorados. Si preguntó afiliado a algún partido. Solamente eso. Y un dato también que ya antes, ya seguimos con esto, pero en ambos casos muy poca gente cambiaría su voto. La mayoría aseguró que no va a cambiar. Sí, vos tenés 40% que dijeron que no va a cambiar. Para ambos. Para ambos. Y esta ya es la situación si solamente fueran dos los candidatos, Efraín y Sí, Santiago. ahí es el tipo de encuesta que decimos dirigida. Yo ya te planteo escenarios. Porque vas a cambiar. Si yo te doy una carta para que elija entre varios, vos de repente vas a pensar, pero ya te digo, no, solo hay estos. ¿Con quién te quedas? No hay otra forma. Y estos son los resultados. Ahí ya se aleja un poquito más del empate técnico. Sí. 4 puntos y un Porque poco allá más. usted tenía otras posibilidades para pensar. Yo te digo, no, ahora olvida de estas. Perdón, me pone un poco ansioso esto. O sea que no es tan real que candidatos de la oposición le puedan restar votos solamente a un candidato. Se dispersa el voto, no es que hay... Sí, se pulveriza. Pulveriza el voto. Porque es como Andrei suele decir, el voto útil. Se habla mucho voto castigo. Sí. Yo voy a votar por eso. Pero ¿por qué no pensar en el sentido de la otra fase, el voto útil, no castigo? Claro. Si vos tenés una inclinación política, ideológica de un lado, pero ya sabes que tu candidato no va a lograr, pensar, bueno, ya que me voy a votar, ¿cuál candidato que más se acerca a la ideología de mi candidato, que me podría representar, para no desperdiciar mi voto? Ese es el criterio que se utiliza, no castigo. Claro. Y este punto en específico, ¿varió mucho en comparación a la encuesta de marzo? No. Y en los puntos porcentuales eran casi similares. Casi 3% nomás, pero haciendo la distribución entre los dos, no ha cambiado tanto. Ok. Este sería como un balotaje propuesto, ¿verdad? Sí, esto es porque de hecho acá en Sudamérica solo Paraguay y Venezuela no tienen balotaje. Entonces es muy, yo no te doy oportunidad de equivocarse ahora o nunca. Ahora o nunca. Y en este punto, dice, ¿preferiría que el próximo presidente sea del partido Colorado o preferiría que el próximo presidente sea de un partido de la oposición? Acá sí es grande la diferencia. Sí, y ahí ves que la pregunta no es tanto aquellos que quieren que sea de un partido de oposición al Partido Colorado o de oposición que hace oposición a la concertación. Hay que entender mucho que quién votaría a la concertación, porque como hay varios representantes de distintos movimientos de partido ahí en la concertación, y ahora el voto es abierto. Entonces, aunque yo te pueda decir, acá no se pregunta el presidente y no hay la expresión de punta a punta. De repente yo puedo votar presidente a usted porque creo que me representas y senaduría, diputación a otros. Y hay unos datos que destacaron. Aquellos que votaron a Efraín en las últimas elecciones, el 95% repetirían el voto, ¿quiere decir eso? Okay. Pero ahí te das cuenta que, sin embargo, 36% prefiere que el próximo presidente sea del Partido Colorado. El 36%. Y eso es muy fuerte. Y como la encuesta es mucho más detallada, más adelante otras láminas, está aquellos que están conforme con Mario Ábido Benítez y que están conforme a la gestión de Mario Ábido Benítez. Muy distinto eso. Y tenemos, él no está tan mal. ¿Puedes reiterar? Una cosa que yo pregunto es si yo estoy conforme con las actitudes de Mario Ábido Benítez. Y otra cosa con la gestión, con el gobierno de Mario Ábido Benítez. Y en eso favorece sí al Partido Colorado, porque tenemos casi 43%, salvo si no me equivoco, que está de acuerdo con la gestión de Mario Ábido Benítez. No está de acuerdo con qué él hace, pero sino que con su gestión, con su gobierno. Es amable la forma de responder, es sencilla. Sí, muy amable, muy interactiva y muy rápida. ¿Cuánto tiempo le llevó en promedio a cada persona?
máximo 4 minutos. Eso también está estudiado, como decía Sí, antes, sí, ¿verdad? porque siempre decimos, hacemos unos cuantos testeos, porque la gran mayoría de los usuarios de redes en Paraguay utiliza por su celular. Claro. 97% utiliza de su smartphone. Y de repente uno está en su colectivo y es muy rápido. No hay necesario que esté en tu mesa de trabajo ni nada. Es muy rápido, igual que uno, porque cuando se calcula, cuando tienes otras plataformas para navegar, si no te interesa, vos rápidamente ya cambias. Y ahí la misma cosa, hacemos esta metodología, la misma interfase para que uno pueda contestar muy rápido. Un estudio del encuestado primero. Sí, sí, claro, no es es solamente preguntar. Y en este punto, aquí cambia un poco la forma de hacer la pregunta. Sí. Andrea dice, podría votar o nunca votaría por cada uno de los Sí. siguientes candidatos. Y ahí usted se da cuenta que aquellos que dijeron en la lámina anterior que volverían a votar en Efraín Alegre, pero ante un escenario de otros candidatos. Acá yo le digo, no, usted solo tiene estos dos. Vota por él o nunca votaría por él o quizá. Eso sería rechazo, se puede decir. Depende, porque hay gente que no vota, no es que tiene un rechazo hacia la persona, sino que a la ideología del partido. No a él nomás, sino que, pero él es el cabeza de la fórmula y entonces su figura que representa. Igual el porcentaje es grande, eso que dice nunca votaría, porque vemos 46, 47%. Sí, es grande. Del universo del encuestado es, sí. Porque es claro que nosotros ya sabemos acá en Paraguay de los que son, como se suele decir, aquellos que están filiados al Partido Colorado. Y de estos, claro que yo digo 80% va a votar por su partido. Claro. Entonces, estadísticamente es numérico. ¿Cuántos están afiliados? 80% de estos, es claro que van a estar por este partido. Aunque sea para el presidente, puede hacer una división nomás con nosotros para Senado, Diputación y Concejalía. Pero para ellos sí el presidente ya está claro. Y en este punto ya creo que es uno de los últimos, ¿verdad? Sí. Que ya le vuelve a consultar si la decisión es final o podría cambiar de decisión. Sí, ahí está. Viste que acá no tiene el candidato. Yo ya no te pregunto, pero como contestaste en láminas anteriores, ahí el algoritmo ya ubica más o menos. Y ahí te da que 84%, 85% de este universo no va a cambiar. Y para que se vaya, y está bien, porque en la primera o en la segunda lámina tenemos 16% aquellos que están indecisos. Y viste que al final, son ahí casi los está, mismos números. ahí está, porque él está indeciso. ¿Puedo o no puedo? Yo te pregunto, ¿querés o no querés? Cuando piensas, estás indecisa. Claro. A ver, ¿cuáles son las 3 características más importantes que debería tener el próximo presidente? Honestidad. Los valores. Y Sí. ahí te da, porque ahí la pregunta, lo que más aflige, lo que agobia el Paraguay es la corrupción. 68% está. Entonces, ¿qué sería par y paso con la corrupción? Un candidato honesto. Se busca honestidad porque están buscando lo que más le molesta es la corrupción. Qué raro, Andrea, viendo nada más, patriotismo, o sea, que piden un candidato patriota, Sí. está por encima a que pidan un candidato inteligente. Sí, porque además decimos a veces varios dichos populares que de repente la inteligencia puede ser para el bien o para el mal. Y si claro. uno ama su país, la inteligencia puede que no sea tan inteligente, pero ama tanto su país que sale mejor para todos. Me llama la atención también el número 11.2% defensor de los valores tradicionales. Una cuestión que se usó mucho como propaganda política también, ¿verdad? Como sin parte de campañas. Sí, no aparece entre lo principal. Es más, hasta la experiencia, la autenticidad, digamos, son mejor valoradas según esta encuesta. Pero si usted es estratega de una campaña, en la próxima lámina esto está desglosado. El punto que llamaste a destaque, valores. ¿Quién habló de esto? Vamos allá. Sí. ¿Qué sería Ahí está. esta parte? Ay, Defensor de valores tradicionales, ¿cuántos fueron hombres? 12,1. Mujeres, ¿en 10. cuál edad?
10.2 y mayormente Ahí está. acá 25, 34. 15 está entre 35 y 44 hasta 54 años sería. 54. Entonces usted va a direccionar tu speech, tu discurso a este público. No va a utilizar el mismo, aunque utilice con los mismos valores, la misma base, no para los que apuntaron que no está interesado, que para él eso no importa tanto. Estas herramientas pueden llegar a servir incluso para estos últimos días de campaña a los propios candidatos. Claro. Leer y mostrar y decir, bueno, Esta es la idea. voy a focalizar mi campaña en este término a este grupo poblacional. Pero ustedes no están trabajando con ningún candidato en particular, ¿o sí? No. De hecho, Atlas, como la ley en Paraguay no obliga que se diga el cliente todavía, y yo digo que soy, en varios posteos, yo digo que la legislación electoral tiene que cambiar, que diga quién contrató la encuesta, que haga el registro en justicia electoral. Entonces, ellos se abstuvieron también de comunicar quién contrató la encuesta. Ah, porque en otros países es obligatorio decir. Sí. Ah, mira, interesante. Sí, todavía en Paraguay no, pero hay un proyecto, creo que de un candidato, Rubín, que él quiere, está muy bien porque, bueno, acá ellos publicaron, inclusive ni por ningún medio, ellos publicaron en su propio perfil de su Twitter. Y Atlas tuvo buenos resultados en elecciones muy difíciles. Sí, de hecho, Atlas ganó, fue reconocida como la encuestadora de más credibilidad de Estados Unidos en las últimas elecciones. ¿Con esta metodología? Con esta metodología. Y Francia, ahora en Chile, el plebiscito de Boric, que quería cambiar la constitución. Argentina, ahora con Gustavo Petro. En Colombia. Lula, las federales para presidencial en Brasil, y también porque como Brasil tiene muchísimas realidades, de los 11 estados que contrataron, Atlas acertó 9. Inclusive uno de los candidatos se enojó porque en la primera encuesta dijo no funciona, la metodología está mal porque salió muy bajo, y justamente fue el candidato que perdió. Entonces se comprobó que la metodología funciona. Volvemos a nuestro cuadro. En este caso ya de afiliación, y vemos que una gran mayoría de los que se toparon con la encuesta, dieron clic, empezaron a contestar, eran o son del Partido Colorado. Sí, si vamos a sumar, vamos a hacer el contrario, 27 con 26, 53. Y otros que no hablan cuál es su movimiento. Son mayores. Sí, son mayores que aquellos que se declararon filiados al Partido Colorado. ¿Y esto le puede beneficiar en algún momento al candidato que no esté afiliado a ningún partido o al de la concertación? Sí, puede, pero todo es muy complejo. Volvimos a la parte del desglose de la campaña. ¿Quién está más interesado? Aquellos que se preocupan más con empleo, que están entre 18 y 24 años. Pero para lograr un empleo. Y aquellos que están entre 24 y 35, ya su preocupación es otra. Se está afiliado. Ahí hacemos como un cruce, por eso tenemos cruce demográfico. Aquellos que están entre 24 y 35 años, ya están empleados, son filiados a un partido. ¿Cuál partido? Colorado. Y ahí vamos haciendo. Entonces está claro que cada campaña con su estratega tiene ahí para interpretar la lectura de la encuesta. De la encuesta y ahí ajustar, claro. ¿Por cuál partido o movimiento político tiene más simpatía? Que es similar, pero ya hablando en términos de simpatía hacia cierto partido, independiente de que esté o no afiliado. Exactamente. Colorado 35%. Liberal 27%. Y mucha gente que no tiene simpatía por ningún partido. Si vamos a sumar, mira, 32%, 33% no tiene simpatía o otro partido o movimiento. Y como hay movimientos pequeños, quizá no incremente el percentual de votos de algún otro partido. Ahora, este número del Partido Colorado es alto, ¿verdad? Sí, es muy alto, pero es muy fehaciente, es condicente con la realidad. No, categórico. Pero comparando nomás con otros países es un número importante, digamos. Sí, porque en Paraguay hay una cultura del partido. Por ejemplo, tuvimos en Brasil un presidente que estaba ya
pasó por ser filiado a 6 partidos políticos. Entonces no hay una trayectoria, yo no te reconozco solamente en este partido. Y acá, sin embargo, no, uno tiene una trayectoria siempre asociada, vinculada a la imagen del partido. Vemos, este era el punto que usted decía, Sí, corrupción. Andrea. ¿Cuáles son los principales problemas en Paraguay actualmente, según su opinión? Y se pide que elijan hasta 3 opciones. En este caso sí le dan las opciones. Sí, ahí sí. Entonces las hemos votado. Corrupción, en la otra que miramos, honestidad, lo que le busca, más vale, es el problema que más te aflige. Acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos. Y ahí uno habla también del patriotismo, porque patriotismo no solo los valores, símbolos patrios, sino que mira a tu compatriota en situación de calle, te sentís mal. Que cruce a frontera y va a buscar otro país, lo que no tenés acá. Y que miramos eso en la pandemia, afectó muchísimo. Y después ya lo que tiene que ver con inseguridad. Sí, inseguridad fue amplia porque tenemos la seguridad ciudadana, que es la callejera, como decimos, la que más aflige a la gente, que son asalto, motochorro, venta de drogas, y aquellas también que están en la zona de frontera. Es un tipo de otro de inseguridad. Vinculado ya al sicariato. Sí, exactamente. Bueno, desempleo, 29. Servicios, pobreza, mafia. Precio alto de inflación. Y mira cómo es la encuesta, por eso que no podemos analizar de forma tan fría y ligera. Uno de los principales problemas que aflige el último, políticos tradicionales. Y sin embargo, cuando usted sale a preguntar a la gente, ¿qué te dicen? Que ya están hartos. Que están hartos los mismos de siempre. Porque lo que busca también, una de las ventajas que tenemos con... Muchos utilizan la expresión que cuando estás detrás de tu celular o de tu computadora creces, sos sincero. Cuando está enfrente. Y busca mitigar el efecto de ese voto del encuestado que se siente avergonzado. De decir, porque acá es muy chico, todo se conoce. Entonces, uno no quiere decir cuando está con el encuestador, cree que esa información se va a otro lado y puede ser mal utilizada. Y sin embargo, cuando está detrás de la computadora, sea sincero un poco más. Y no es su preocupación. Claro, por lo general, si uno va a votar a un candidato que ya sabe que no va a ganar, uno prefiere callarse. Exactamente. Hay un voto silencioso ahí que está entre los blancos y nulos, que es muy peligroso, que está afiliado al partido, no vota, no habla en quién va a votar, uno nunca sabe. Y ese es el elemento sorpresa, en muchas elecciones tuvimos eso ahora, hace poco en Brasil, que sorprendió a todos. Claro. Cambiando un poquito de tema también, no solamente centrándonos en lo que tiene que ver con la encuesta de Atlas, esto... Andrea, ¿marca un poquito también un promedio que se fueron realizando de varias encuestas? ¿O cómo sería? Sí, este es un promedio fueron 7 encuestadoras que utilizaron y la base de datos también de la justicia electoral para saber el perfil de votación de la última elección. Y este material es de la Valor Económico, que es un periódico prestigioso en Brasil para finanzas. Tanto que toda la nota, él contextualiza este gráfico y explica muchas cosas. Porque la encuesta no es solamente, no es un diagnóstico, sino que una tendencia. Si no pasa nada más que esto, la tendencia es que se concrete este resultado. Pero o sea, lo que vos decías, Andrea, de la fotografía del momento, de acuerdo a lo que pasa en ese momento. De repente yo hago una pregunta a usted por la mañana y no salió, como decimos acá, una bomba. Y a la tarde sale algo que cambia tu opinión. Y justamente está pasando el banner en tu frente, entonces es otro tipo de reacción. Y siempre miramos en los días que se hizo la encuesta, ¿cuáles fueron los datos relevantes que pasaron en Paraguay? Y se toman el trabajo de 7 medidoras. Sí. Y coinciden, digamos, en los sub y bajas, digamos, de cada candidato, o son muy dispares. De hecho, está un poco dispar porque unas te da una diferencia de 14 a 16%. Y yo no tengo su ficha técnica completa. Yo no sé si fue una pregunta dirigida, espontánea. Yo no sé la renta, yo no sé. Esta encuesta que usted vio son 47 páginas, es muy detallado. Sí.
Entonces, ese periodista se fijó nomás en quién va a ganar o quién no va a ganar, y hizo ese promedio, porque como inclusive la metodología de cada encuestador es muy distinta, Pero esto sirve como propaganda también. te da un norte, te da un norte. Viendo un poquito la situación acá, por lo menos que llama la atención, según este análisis de promedios, Santiago Peña, que vendría siendo esta línea roja, decae más o menos los números en promedio Sí. desde marzo, el 5 de marzo. Exactamente. Y entonces, si usted está analizando como estratega qué pasó en Paraguay en estos días, en estos meses, que pudo haber afectado el desempeño de Santiago Peña. Ah, ok. Porque de repente uno en febrero que le votaba con seguridad, y ahora que era aquele voto seguro de los 40% que te hablan, no voy a cambiar mi voto, y ahora estamos en abril, cambió. ¿Por qué cambió? Se tiene que analizar lo que ocurrió en esa Claro, fecha. tenemos que leer lo que pasó y cuáles fueron las demandas sociales, qué enojó a la gente, qué más saltó a la luz, y ahí que favorece o perjudica a un candidato. Al igual que el caso, por ejemplo, de Euclides Acevedo, que venía casi que manteniendo en esta parte, y ya cerca de finales de febrero, inicio de marzo, baja, vuelve a subir un poco. Subió una un tendencia. poquitico. Si uno mira también el performance del candidato Euclides, inclusive en sus posteos habían desaparecido. Nosotros que trabajamos con eso tenemos las métricas. Estaba desaparecido un poco, y yo no sé por qué razón su campaña parece que estaba un poco más fría. De repente volvió a tener más actos políticos y tuvo más visibilidad. Es claro que cuando vos estás con mucho más visibilidad, la gente te ve, acorda más tu nombre, y cuando yo hago una encuesta, de repente sos mi preferencia. Y tenemos un último cuadro también para compartir, ya saliendo un poco de nuestra realidad, para mostrar esto que se hizo en Brasil, de la que ya estaba haciendo referencia Andrea. Que es un poco el porcentaje, en este caso, de precisión o imprecisión, Sí. ¿verdad? En los últimos casos. ¿Esto tiene también el documento de Atlas o tiene un apartado en la Yo página? tengo el completo, creo que puedo compartir sin problema. Ajá. Este es el porcentaje de error, ¿verdad? En Sí, algunos ese fue el casos. primer turno. Teníamos un escenario de varios. Ah, ok. Ahí el más cercano fue Atlas Intel. Sí. Y el que más se equivocó, Bras Market, así es. Datafolha. Datafolha, porque en Brasil hay de grupos que tienen un sociólogo que ya es más conocido, que hace el análisis, que la variedad ya hace mucho tiempo, y el tipo, viste, que ellos utilizan presencial o teléfono. Entonces, la metodología de uno que no utiliza lo que es tradicional fue el más que se acercó. Los no Sí, tradicionales. Atlas no utiliza teléfono ni entrevista callejera. La encuesta callejera. ¿Eso Sí, desde siempre desde o en siempre, todas estas encuestas desde últimas? siempre. Esta es su metodología, así funciona su algoritmo, y ellos explican, tener todo detalladamente cómo funciona, cómo mitigan los equívocos. Estados Unidos sometió a varios testeos con estadísticos, a veces funcionaba. Y cada ¿Con día Atlas? Más, sí, con Atlas. Y cada día más, porque de hecho los financieros buscan ese tipo de información, bancos, porque el mercado, siempre decimos, no se equivoca, no quiere. El mercado no puede saber quién será el Claro. presidente en esta semana. Claro. Él toma decisiones de millones, necesita saber a qué dirección va a inclinarse o no. Entonces, y ahí hace, y también siempre la encuesta, no siempre para el público, hay otras empresas como Arco Advice, que es una consultora que contrata, y ahí entran los sociólogos, expertos en políticas públicas, esos que están en el campo, y ahí va a ser la interpretación, no solamente la... ¿Ustedes van a sacar otro número o Atlas va a sacar otro número final, o ya no habrá más números? Yo creo que sí, Todavía más. Ya cerca de las elecciones, sí. para medir un poquito. Bueno, Porque ahí vos estás más... sí, Los ánimos están a la flor de la piel. claro, ahí. más caldeado. Sí. Bueno, excelente, la verdad que es muy interesante todo para seguir escuchando y hablando de estos números, y también lo que pasó un poco en el Brasil como referencia. Y, no, es más, porque Brasil primer turno todos salieron a decir que se equivocó, la que menos se equivocó, pero sí equivocó, fue Atlas, sí, se equivocó dentro del margen, pero tuvimos abstención, aquellos que no se fueron a votar, Claro. 36 millones. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿en quién vas a votar?
usted me dice, candidato A. Sin embargo, usted no se fue a votar. Claro. Una cosa es que en quién vas a votar, ¿estás segura que vas en el día a votar? Me garantí. Ahí está. Ahí está la diferencia. Claro, desaparecieron 36 millones de votos de gente que no se fue. Y estos son un poco algunos del caso de los Estados Unidos. Sí. Porque allá funciona un poco distinta el tipo de ese approach, cómo va a ser la colecta de los datos con la gente, Claro. porque es un sistema de colegiados. Es indirecto, entonces es más Sí, difícil. es muy complicado, pero fue la que También más cerca acertó. tú. Sí. Nuevamente, con un margen de error más Sí, porque más pequeño. allá tenemos el voto que se va por correo, algo que nosotros Claro, no imaginamos. claro. Entonces, de repente uno ya votó, pero te habla otro voto. ¿Por qué? Porque quiso. Claro. El ser humano es así. Usted, Andrea, decía, es necesario aquí en el Paraguay que toda esta situación de las encuestas se regule en algún momento. Claro que sí. Para que se pueda seguir trabajando con Atlas o con cualquier otra Con cualquier encuestadora. otra, porque ahí vas a elevar el grado de transparencia, de confiabilidad, no solamente de la empresa encuestadora, sino que también el público, el votante va a creer con mucho más facilidad. Claro. Porque uno no va a vender un dato que fue manejado si hay consecuencias legales. Claro. Porque de repente te saltan números estadísticos, los números son fríos, y si uno quiere o no quiere atender a determinado cliente, cambia esa interpretación. Pero si vos tenés consecuencias legales de ese tu cambio de interpretación, claro que usted va a pensar como profesional, como encuesta. Y yo creo que eso es transparencia y favorece a todos. Y la obligación también de mostrar Claro, en claro. el caso que sea un cliente. Es muy útil en muchos sentidos, porque muchas veces uno realmente quiere saber quién tiene chance de entrar al Congreso, por ejemplo, y votar en ese sentido, el famoso voto útil. Voto útil. Pero a Claro. conciencia, sabiendo que uno no quiere, digamos, desperdiciar su voto. Exactamente. Gracias, muy amable, muy interesante ustedes, un realmente. gusto. Muchas gracias, Andrea. Un gusto tenerla aquí. Hacemos breve pausa, ¿sí? Breve pausa. Ya venimos. Ya salió. Muy bien, seguimos nosotros en nuestra jornada informativa, en nuestros puntos de vista, amplio análisis de números de, bueno, principalmente de una empresa encuestadora. Seguiremos hablando de esto. Exactamente. Y también hablamos de diferentes temas que tienen que ver con un poco la realidad y de un punto bastante interesante también que hace referencia a los bomberos voluntarios y al cuerpo de bomberos voluntarios que próximamente tiene también la elección de su nuevo directorio. Para no estar, ¿cómo se dice? Para no desentonar con el país. Claro, también. También. Exactamente. Por También. eso lo saludamos ya a Carlos Torres, él es presidente del Cuerpo de Bomberos del Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para usted y todos los televidentes. Bueno, ¿qué se puede contar de esto, de lo que se viene en cuanto al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay? Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, por su organización, tiene una elección del directorio cada 2 años actualmente. Y dentro de las compañías tiene su elección de oficiales cada año. En el mes de febrero, entre febrero y marzo, ¿verdad? Para el directorio la misma cosa, dentro de los 4 primeros meses del año, que se estaría realizando en el mes de abril ahora. ¿En qué fecha específicamente se realiza El sábado que viene, Este sábado. se hace la asamblea con relación a la memoria y balance del ejercicio, y el domingo se realiza la elección de nuevas autoridades Esto a nivel nacional, a presidente? nivel nacional? ¿Cuántas personas, cuántos miembros del Cuerpo de Bomberos más o menos van a votar? Y según los que están ahora como en el padrón, decirle así, están 1.900 voluntarios, ¿verdad? De toda la República. ¿Cómo se vota? ¿Es un voto? Mire, por nuestra reglamentación hoy en día, tenemos en vista también la modificación de nuestro reglamento y el estatuto específicamente,
porque el estatuto ya lleva muchos años, cuando la institución era un poco menor en cuanto a las compañías. Y hoy en día, como le digo, ya es bastante grande, tiene más de 120, 130 compañías, entonces se hace difícil. Pero sí, en nuestro reglamento establece las comandancias departamentales, ¿verdad? Por cada departamento. Están en todos. ¿Cómo? Están en todos los departamentos. Sí, en todos los departamentos. Lo que estamos un poco flojos, por llamarlo así, es hacia el Chaco, ¿verdad? Hacia el Chaco, bien hacia el Chaco. Justamente ahora se está conformando un equipo de trabajo específicamente por las experiencias que se tienen más con relación a los incendios forestales hacia el Chaco, ¿verdad? Y lógicamente acá, volviendo un poco a lo otro, como le digo, estamos organizados de esa manera. En cada sede, entonces, de cada departamento van a ir a votar los voluntarios. Sí, pero vienen hasta Asunción hoy, porque justamente eso te mencionaba, que nuestro exige solamente una, ¿verdad? Se complica un poco. Estamos trabajando justamente para que se haga en cada departamento, para evitar el traslado. ¿Y cuáles son los desafíos hoy del Cuerpo de Bomberos? ¿Qué hay que tener en cuenta, digamos, mirando un poco a lo que se viene? Mire, nosotros estamos trabajando específicamente en lo que es la parte de la Academia Nacional, ¿verdad? Porque esto es una Academia Nacional en donde el voluntario, para poder jurar, tiene 9 meses de preparación. Y lógicamente, por todo lo cambiante que es actualmente, tiene nuevas materias, por llamarlo así, donde se forman. Y posteriormente a esto está la Academia Superior, que ya le forma a los voluntarios ya con antigüedad específicamente, ¿verdad? No es que se queda con un nivel. ¿Y quién puede ser bombero o bombera? ¿Quién puede ser? ¿Quién está? Mire, hoy en día estamos de todo, ¿verdad? Tanto mujeres como hombres, ¿verdad? Y todos tienen la misma disciplina, ¿verdad? No hay que, porque sea mujer, porque sea lindo, porque sea feo, tenga algún tipo de preferencia, y aquí es importante resaltar la disciplina que tiene la institución, por el motivo de que en los servicios el voluntario no puede dudar, no puede dudar en el sentido de que recibe una orden y tiene que cumplir, porque eso puede significar su vida, la vida de los compañeros, y también con relación al producto que se esté quemando en ese momento, ¿verdad? O en algún accidente de tránsito, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Entonces se prevalece en los servicios, aparte de los rangos que se tiene, la antigüedad. ¿Cómo está conformado hoy día el directorio? ¿Cuáles son las autoridades que el fin de semana se van a elegir? El directorio en este momento conforma de un presidente, un vicepresidente, un secretario, un prosecretario, 3 comandantes, primero, segundo y tercer comandante, 2 miembros titulares, el suplente, el titular y el suplente. ¿Y pueden ser reelegidos? Pueden ser, no tenemos, no hay límites para la elección, pueden ser electos durante el periodo. Yo como comandante particularmente estuve mucho tiempo, fui reelecto, de ahí pasé como vicepresidente, ¿verdad? Y ahora estoy como presidente, porque el presidente que estaba por algún tipo de inconveniente renunció por cuestiones laborales y demás. ¿Al cuerpo luego? ¿O solamente a la presidencia? A la presidencia. ¿Verdad? Porque esto conlleva mucho la tiempo. elección, son muy reñidas, digamos, son muy reñidas las elecciones. De hecho que sí, ¿verdad? Porque se presentan 1 o 2 candidatos para los cargos. Hay en muchos cargos que hay más de 3 inclusive, ¿verdad? Y también se elige lo que es el tribunal electoral y el tribunal de disciplina, porque todas estas elecciones está
llevado por voluntarios también, ¿verdad? Que son elegidos y también cambian cada 2 años. Okay. ¿Y ahora cuántos candidatos hay para la presidencia, Hay vicepresidencia? Dos. Estoy yo y una señora. Nunca hubo una presidente mujer del Cuerpo de Bomberos Hasta Voluntarios. hoy no. ¿Cuántos años ya de institución? Y 45 años. Y hubo una época lastimosamente también, no sé si usted lo llamaría así, pero bastante oscura, criticada de las administraciones ya de anteriores dentro del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Esa situación, denuncias de irregularidades, manejo un poco diferentes que fueron denunciados, denuncias de mujeres que formaban parte del cuerpo, por ejemplo, que también de acoso, por ejemplo. Eso, ¿cómo está ahora la situación, presidente? Mire, nosotros tenemos un consejo de disciplina que justamente también se lleva a elección, donde atiende todo este tipo de casos de indisciplina. Lógicamente que la falta de respeto, ¿verdad? Cualquiera sea el ámbito, tiene una disciplina, por decirlo así, que se tiene que llevar. Y lógicamente, cuando hay la falta de respeto entre voluntarios, también recibe algún tipo de sanción. Y lógicamente, cuando entra en esta tesitura de lo que es la falta de respeto hacia la mujer, ¿verdad? Lógicamente tiene una mucho más grave, ¿verdad? Pero generalmente la mayoría de los casos de este tipo de inconvenientes van al Poder Judicial. Claro. Y mientras que está en ese estamento el voluntario o voluntaria, están sancionados de alguna manera, apartados, no pueden concurrir a la institución hasta que se sanee esa situación. Y lógicamente todo esto de acuerdo a la gravedad del caso. Hay personas que fueron expulsadas también por este tipo de hechos del cuerpo, ¿verdad? Hay personas que fueron expulsadas no solamente por este tipo de faltas de respeto, sino que también por malversación o mal proceder en los servicios, ¿verdad? ¿Le afectó eso a nivel de donaciones, de la plata que viene de afuera, el tema de que se haya puesto... o se hayan dado situaciones de deshonestidad, digamos? En su momento, cuando estuvo involucrado personal dirigente y también no solamente dentro del directorio en sí, sino que también de repente se da dentro de las mismas compañías, ¿verdad? Porque ellos están conformados por un consejo, como le dije, que maneja la parte económica también, ¿verdad? Y lógicamente todo esto conllevó a que la gente sea un poco reacia para colaborar. Lógicamente porque la credibilidad es fundamental, ¿verdad? Gracias a Dios y al personal en sí se recuperó toda esa, por decirle de alguna manera, esa confianza, ¿verdad? Que finalmente es un pequeño equipo nomás el que está en esa mirada, pero el resto de los voluntarios lógicamente están y se ganan el espacio también, como digo, porque, y aquí es, reitero de nuevo, fundamental la confianza y el respeto, porque cuando bomberos asiste en la vivienda, los propietarios salen y bomberos entran y tiene a disposición todo. Y la misma cosa con relación a los accidentados en las calles, ¿verdad? El que está ahí accidentado está totalmente mano arriba y muchos inconscientes, ¿verdad? Y se le puede llegar a adueñarse de lo ajeno, como se dice, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas se controla y se establece, ¿verdad? ¿Se logró sanear la institución, cree usted, después de estos años? Porque recuerdo, hace un poco tiempo también incluso fue bastante celebrado por algunas personas el hecho de que el cuerpo cuente, por ejemplo, con un protocolo contra abusos ya bien detallado. O sea, fueron pasos importantes. Sí, de hecho que sí, ¿verdad? De hecho que sí, que
A medida que vamos progresando, lógicamente se hace procedimientos que no contempla dentro del reglamento en sí. ¿Verdad? Por eso te mencionaba la importancia, y está dentro de los puntos el de este año cambiar lo que es tanto el estatuto como el reglamento de la institución. ¿Hay alguna invitación que hacer a los bomberos? ¿Algo más que se quiera decir antes de lo que va a ser el acto? No, y siempre llamar a la cordura, ¿verdad? Porque mucha gente de repente, como en todos lados, el fanatismo muchas veces se exterioriza. Hay que sofocar el fanatismo, de manera exactamente, y mirar principalmente la institución, ¿verdad? Y como yo siempre digo, a mí me gusta estar en los bomberos, ¿verdad? Ya llevo bastante tiempo, pero más me gusta porque en casa no mando y ahí en los bomberos sí mando, ¿verdad? Entonces, en forma de... En este caso, entre bomberos no vamos a pisar la manguera. Entonces, lógicamente, las personas que están al frente tienen que ser realmente pisar, no la manguera, pero sí pisar el piso y estar atendiendo a todo. Esto no es una cosa así pasajera ni que conlleva mucha responsabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí ya me pasó... y es triste recordar momentos muy desagradables y muy tristes con el fallecimiento de compañeros, ¿verdad? Que fallecieron en servicio, y bueno, y estando uno arriba también eso golpea y llega mucho más, ¿verdad? Claro. Reiterar nada más, presidente, este domingo las elecciones. Este sábado es la asamblea para la aprobación de balance, ¿verdad? Okay. Y el domingo sí es para las elecciones de las nuevas autoridades. ¿En qué horarios? Del directorio y del Tribunal de Justicia y el Tribunal Electoral. Y el horario del sábado es a partir de las 15 horas hasta que termine, y el domingo a partir de las 8 horas. 7:30 horas el inicio de la... ¿Sería en el cuartel central? Se va a hacer en la primera compañía. La primera. Okay. Bueno, gracias, capitán, que sea un éxito esto, y gracias por su tiempo también. No, a ustedes sí, muchísimas gracias, porque también a través de ustedes nosotros logramos también el reconocimiento de toda la ciudadanía, y también el respeto, por llamarle de alguna manera, que sí o sí es fundamental para la prestación del servicio, ¿verdad? Y también agradecerle a toda la comunidad, porque como ustedes saben de que el gobierno tiene un aporte, ¿verdad?, que da a principios de año, el cual en 2 a 3 meses máximo se tiene que rendir, y el resto del año es gracias a la colaboración de las personas, ¿verdad?, y de las instituciones y empresas, ¿verdad? Ojalá que salga fortalecido, porque también significa para nosotros, sabemos lo que significa el cuerpo de bomberos, así que gracias por todo. Muchísimas gracias, y a las órdenes para lo que sea en asesoramiento, no para lo otro, ¿verdad? Esperemos que no, ¿verdad? Genial. Muchísimas gracias, presidente. Gracias. Bueno, a tener en cuenta entonces también a todo este calendario electoral de abril se suma todo lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir este fin de semana, sábado y domingo, elecciones para los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 1900, pueden votar así con una elección importante. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Ya venimos. Horas con 37 minutos, tenemos 25 grados actualmente en Asunción y área metropolitana de temperatura. Seguimos con más información y vamos a ver un poquito lo que ocurre respecto a iniciativas sobre este flagelo tan grande que siempre afecta y es denunciado en épocas electorales. La compra de votos. Se acercan las elecciones, estábamos diciendo exactamente, estamos a menos de 20 días ya de las elecciones del próximo 30 de abril. Desde la Fiscalía recuerdan que la compra
o retención de documentos, la compra de votos o la retención de tu documento de identidad es uno de los casos más reportados en épocas de elecciones, y en ese sentido el artículo 321 del Código Electoral habla acerca de la acción de retener documentos de identidad del elector como un delito electoral y establece que quienes ofrezcan dinero a cambio de votar por un candidato se expone hasta a 2 años de cárcel como delito electoral, conocido comúnmente como la compra de votos. Incluso puede esto llegar a significar, en caso de que no se cumpla o no se pida una pena de años de cárcel, también puede significar en algún momento una millonaria multa a ser aplicada a quien cometa este delito. Y hablamos de esto que tiene que ver con las elecciones también, y esta recta final se van cumpliendo los plazos y nos acercamos a las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia Electoral continúa con los trabajos de cara a las elecciones generales previstas para el 30 de abril. Recordemos que está permitido llevar adelante la difusión de propaganda electoral a través de medios masivos de comunicación hasta el próximo 27 de abril. En el marco de lo que son sus primeros días al frente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Emiliano Rolón continuó durante esta Semana Santa con las visitas a distintas sedes fiscales. El sábado llegó hasta acá a Zapaz, se interiorizó sobre la obra de construcción de la sede central de la Fiscalía, que ya lleva varios años de retraso para su culminación. Su gira continuó en la ciudad de Iruña para controlar la sede, que también está en construcción en esa zona, con el aporte de la comunidad. Imagínense ustedes, semanas atrás llamó a cambiar la situación de las fiscalías zonales cerradas, y eso fue un poco lo que estuvo controlando en estos días feriados acerca del funcionamiento en diferentes puntos, principalmente del interior de nuestro país. Y hablemos también de la agenda legislativa en este sentido, porque con una sesión extraordinaria van a intentar plantear proyecto que tiene que ver con la Policía Nacional, un proyecto para la modernización de la policía. La Cámara de Senadores convocó a sesión extraordinaria para mañana a las 9 para tratar como único punto del orden del día y en forma particular los 246 artículos del proyecto de ley de reforma y modernización de la Policía Nacional. El mencionado proyecto de ley viene postergándose desde la aprobación en general de la propuesta legislativa en octubre del año pasado. El proyecto plantea establecer entre sus puntos funciones, atribuciones y fines de la Policía Nacional con jurisdicción en toda la República. Diego, televidentes, Sí. Constantemente hay pedidos de informe por parte del Congreso Nacional. Cajoneados a veces Cajoneados, a veces respondidos a medias en la gran mayoría de los casos, o de manera medio complicada. ambigua. Hemos tenido, por ejemplo, el caso de aquel informe o el pedido de informe a, ¿qué era? Banco Central del Paraguay, ¿era? Que mandaron una cantidad OIPS. No, el Banco Central era, ¿te acuerdas que estaban Sí, tachados? Tachados algunos datos. Que no se podía, básicamente era inservible el documento que Sí, mandaron. o si no mandan la cantidad de papeles tales que llevarían toda una vida a poder descifrar. Ese era el caso del IPS. El caso de IPS. Específicamente por ese tipo de pedidos que por lo general suele servir para esclarecer algunos hechos que son denunciados. Automáticamente el Congreso Nacional lo que suele pedir a algunas instituciones públicas son informes acerca de determinados hechos, casos, denuncias, en fin, de todo tipo de situaciones que merecen tener alguna profundización en el tema. Como decíamos, algunos no directamente, no son contestados a medias, no llenan las expectativas para poder aclarar
algún caso, y en ese sentido es que hay una iniciativa en la Cámara de Senadores impulsada por Eusebio Ramón Ayala, el legislador que mencionó, ya que plantearon un proyecto de ley que busca sancionar a los que desacaten las solicitudes del Congreso Nacional sobre pedidos de informe. Ante el hartazgo por falta de respuestas a varios pedidos de informes que están establecidos en el artículo 192 de la Constitución Nacional. En este caso, el senador estuvo mencionando que hasta el momento no se establecen sanciones a los que desacatan o no envían o no responden a aquellos pedidos de informe, por lo que decidieron plantear a través de un proyecto de ley. Él mismo ponía el caso del Banco Central del Paraguay, aquella respuesta tachada con muy poca información que podía ser utilizada y que fue remitida al Congreso Nacional. En ese momento se utilizó, en este caso, y se argumentó que había o que existía o que existe la ley del secreto bancario para evitar dar ciertos datos. Específicamente este proyecto de ley fue presentado, está siendo propuesto en la Cámara de Senadores y se podría estudiar el próximo jueves 13 de abril. Establece que será castigado con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años o la posibilidad de multas a aquel autor, principalmente si se trata de un funcionario público que no conteste pedidos de informe. Incluso se puede mediar y reiterar el pedido, pero en ese caso, si aún así el funcionario no contesta, la pena será aumentada hasta 5 años de pena privativa de libertad, e incluso hablan de la posibilidad de inhabilitarlo para el ejercicio de cargos públicos por otros 5 años más. Muy bien, vamos a hablar más de estos temas porque también el próximo tema que tiene que ver con el Viceministerio de Transporte está vinculado a un pedido de informe que abrió, no sé si es la caja de Pandora, pero abrió una interesante cantidad de datos. Exactamente, en ese caso era de información pública. De información pública. Solicitado por un grupo de ciudadanos Que justamente mañana han presentado un informe. Una conferencia de prensa. Dicen que hay datos que son escalofriantes de lo mal que se manejó el tema del subsidio. Pasajeros que nunca existieron, que viajaban. Las famosas validaciones falsas. Las validaciones falsas. Dicen que es escandaloso lo que van a presentar, así que estamos atentos a eso. Pero antes vamos a hablar de los cambios que aparecieron hoy o el cambio que apareció hoy en el gobierno. Que también es bastante sustancial respecto a todo esto que se planteaba con el viceministro anterior. Pero todo eso hablamos a la... Muy bien, 20:52, tenemos más noticias. Hoy fue una jornada de anuncio de cambios. Se hizo casi insostenible la presencia de Sánchez en el Viceministerio del Transporte por un montón de situaciones que se denunciaron, en primer lugar, por los muchos problemas que denunció la ciudadanía en las famosas reguladas y una serie de dudas también que mantuvo el funcionario, incluso sin saber mucho qué responder ante ciertos planteos, llegó a pedir que se le sugieran soluciones. Finalmente, ante un pedido de informe, termina ya no aguantando en el cargo y se anunciaba que dejaba de ser el viceministro del Transporte. Exactamente. Asumió de esta manera Oscar Stark, anteriormente, hasta hace unas horas nada más, que formaba parte del Ministerio de Educación y Ciencias en el área de Administración Financiera. Estuvo en otros cargos anteriormente también. Sí, creo que dentro del MOPC mismo. También. Fue una de las personas de los rostros visibles de estas nuevas oficinas corporativas que va a tener el gobierno. Y posteriormente, como decíamos, ya se anunciaba en este caso que Oscar Stark es nuevo viceministro de Transporte. Escuchamos lo que decía durante esta tarde. La primera medida va a ser revisar exhaustivamente en los casos de billetaje, en los casos de la validación de la tarjeta, profundizar el estudio que ya se hizo y que ya tiene resultados porque ya se detectó. Si lo que se pagó no corresponde, se van a hacer los descuentos que correspondan hacer. Vamos a hacer las verificaciones que correspondan, vamos a fortalecer el equipo. Un problema que tiene el viceministerio es que hay poca gente que está para fiscalizar los itinerarios, pero también vamos a utilizar las validaciones de la tarjeta en los diferentes puntos para ver qué tanta regulada hay o no hay. No es un tema fácil hacer las verificaciones, pero es así como vos decís, algo que se ve. O sea, la regulada se ve. Cuando hay gente formando fila
quiere decir que no hay la misma cantidad de transporte público que tiene que haber o que hay usualmente en ese tramo. No sé que hay regulada. Yo no puedo decirte ahora con certeza, pero lo que yo veo en la calle es que presumo que hubo en algún momento regular en ese momento, ¿verdad? También es probable que haya menos vehículos en el sistema de los que tengan que haber, ¿verdad? También vamos a tener que sentarnos con los gremios para conversar a ver cuál es la posición de ellos al respecto y tener una conversación. Bueno, ¿por qué está pasando lo que pasó y por qué pasó en esas 2 semanas y no pasaron las 2 semanas anteriores, ¿verdad? O sea, nosotros lo que vamos a hacer es, mi posición es, y la instrucción del presidente de la República, que yo la recibí a través del ministro Huteman, es nosotros vamos a ponernos del lado de la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a recibir un servicio de transporte público decente. Cambiamos de tema. La Universidad del Sol UNADES piensa en tu futuro, te ofrece carreras de grado y posgrado en ciencias de la educación y habilitación pedagógica, además de administración de empresas, carreras como ciencias jurídicas, criminalística y ciencias forenses, enfermería y cuidados intensivos de adultos. Las clases iniciaron en marzo pasado, pero vos te podés inscribir hoy mismo comunicándote al WhatsApp al 0972 180064. UNADES, tu vocación, nuestra pasión. Cerramos con una noticia triste. Tenemos que comunicar el fallecimiento del querido colega Ricardo Martínez García. Exactamente, fue hallado el día de hoy en su vivienda en el barrio Sajonia de Asunción. Debía él haberse sometido a una operación del corazón, tenía problemas de salud en ese sentido. Lastimosamente hoy nos toca comunicar la partida de este compañero de años. Trabajó en varios medios y también fue director de Radio Nacional de Paraguay, entre otros cargos. Así que a toda su familia y su gente más querida, nuestros sentidos pésame por la partida del querido compañero. 20 horas con 55 minutos, vamos cerrando puntos de vista. Invitamos también a que toda la gente se sume. Todavía la programación de C9N a las 21 horas inicia Diálogo Franco. En segundo